Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. En esta clase de hoy ya vamos a estar entrando en un nuevo tema, un tema que es nuevo para todos ustedes, ¿ok? Es decir, en las clases anteriores habían varios que ya conocían Java, otros que no, que lo que conocían eran Python, entonces las clases anteriores trató de nivelarlos a ustedes en base a lo que conocían, ¿ok? Lo que vamos a estar viendo a partir de ahora ya sí es un camino nuevo para todos ustedes. Bueno, a lo mejor para algunos no, porque lo han estudiado por su cuenta, pero bueno, según lo que se les ha dado en la carrera, aquí es donde empiezan a aprender lo que es la programación orientada a objetos. Ya quizás varios las han escuchado porque es un tema que se discute mucho, se habla mucho de él. De hecho, en la industria se utiliza harto y ahora mismo no hay ningún proyecto importante que se esté desarrollando que no implemente esta estrategia de programación orientada a objetos. ¿Ok? Entonces, como ustedes comprenderán, es algo que deben aprender sí o sí. Cualquier ingeniero informático se dedique a lo que se dedique, la programación orientada a objetos va a ser uno de sus mejores amigos. ¿Por qué? Porque vino a solucionar muchos problemas que habían antes. ¿Ya? Y vamos a estar hablando de esas ventajas que nos trae la programación orientada a objetos a nuestro desarrollo de software. Y luego en el final de la clase vamos a hablar un poco del modelo del dominio. ¿Ya? Vamos a hablar de qué trata y todo. ¿Ok? Entonces, más que nada, hoy vamos a hablar de los conceptos de orientación orientada a objetos y modelo del dominio. Esas son las dos cosas en las que nos vamos a centrar hoy. ¿Ya? Hablemos un poquito de programación orientada a objetos. ¿Ya? Primero, es un paradigma de programación. Hasta ahora es el que más se utiliza, es el más ampliamente conocido, que en cualquier esfera, ya sea desarrollo de videojuegos, desarrollo web, desarrollo en Android, cualquier tipo de desarrollo que se les ocurra, se utiliza este paradigma. ¿Ok? Y lo que trata de hacer, una de las cosas por la cual es tan potente, es que intenta representar el mundo real para diseñar aplicaciones. ¿Ok? Ahora, imagínense un mundo, a ver, hasta ahora no hemos dicho específicamente qué es la programación orientada a objetos, pero imagínense lo difícil que debe ser crear, bueno, antes lo hacían así, pero por eso era que antes los software tenían tantos problemas. Todavía siguen teniendo problemas, pero mucho menos que antes. ¿Ok? Porque ya ahora hay muchas metodologías y paradigmas, así como la programación orientada a objetos, que tratan de minimizar estos problemas. Entonces, imagínense ustedes hacer un software bien grande con puras funciones, arreglos, no sé, y algunas estructuras de datos. Sería recomplicado, ¿no? Sería súper complicado porque cómo yo guardo los datos, por ejemplo, si yo quiero hacer un sistema para la UCN, tengo que guardar datos de los alumnos, guardar datos de los profesores, de los administrativos, de los lugares, de muchas, muchas cosas, quizás los recursos que tiene para los estudios, para hacer las clases. Entonces, todos esos datos, imagínense tenerlos guardados en arreglo solamente y solamente poder trabajar con funciones. Yo tendría que hacer un programa gigantesco que quizás lo puedo distribuir en varios archivos, pero igual sería un caos total el código. ¿Ya? Bueno, eso que les estoy diciendo ahora era lo que pasaba en los años 70. Ya en los años 70 hubo una crisis en el software que, que prácticamente lo que pasaba era eso, que ya teníamos recursos y necesitábamos construir aplicaciones más grandes, pero los desarrolladores no daban el ancho. ¿Por qué? Porque en realidad programar para ellos ya no era tan complicado porque habían programadores muy buenos, pero cuando había un software que era demasiado complejo y tenían que escribirlo en un equipo, era bien complicado porque quizás una persona decía, ya en este arreglo tengo los nombres de los estudiantes, pero otra persona que después necesitaba esos nombres no sabía dónde lo tenía guardado, entonces es todo un caos y un desorden total. Entonces, la programación orientada a objetos vino para cambiar eso de una vez y por todas y para hacernos la vida mucho más grata a los desarrolladores. De hecho, cuando apareció la programación orientada a objetos, la complejidad de los software incrementaron exponencialmente. Ahora mismo tenemos software que son súper complejos y funcionan a la misma maravilla. Siempre tienen sus bugs, tienen sus problemas, pero se solucionan sobre el camino, pero la mayoría de las funcionalidades funcionan. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la programación orientada a objetos es tan buena? ¿Por qué nos viene a nosotros a quitar complejidad del programa? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso.
pero básicamente, así hablando como en gran escala, es que representa el mundo real, es decir, lo que nosotros vemos en el mundo real, por ejemplo, ustedes ven a un estudiante y hay datos acerca del estudiante, ¿cierto? El root, el año en que se matriculó, qué sé yo, en qué asignatura va, hay datos relacionados a ese estudiante específicamente, ¿ya? Ese estudiante lo podemos ver como un objeto particular, ¿ya? No es que los estudiantes sean objetos, ¿ya? Los profesores también se pueden ver como objetos, y no es que los profesores sean objetos, es como la jerga que se utiliza para este paradigma orientado a objetos, ¿ok? No solo para las personas, también para las cosas, y todo acá se considera un objeto. Cuando ustedes tienen algo que van a almacenar varios datos acerca de ese algo es considerado un objeto, ¿ok? Vamos a entrar un poquito más en profundidad en esta definición. Los objetos, como les digo, cualquier cosa que tenga datos asociados a él puede ser un objeto, entonces dependen del problema que abordemos. Por ejemplo, si nosotros queremos implementar un procesador de texto, ya dígase el Word, el Notepad++, el Sublime Text, cualquier cosita de esta, si nosotros queremos desarrollarlo, un objeto para nosotros va a ser eh, lo que nosotros necesitamos definir para ese dominio, ¿ok? En el caso de procesador de texto, ¿qué necesitamos definir? Bueno, las palabras, quizás datos acerca de las palabras, de cuáles son las letras asociadas a las palabras, cuántas letras tiene, cosas así, las oraciones, los párrafos, etcétera. Entonces, esos serían los objetos relacionados a mi programa si yo quiero desarrollar un procesador de texto. Si yo quiero desarrollar una red social, bueno, los objetos van a ser diferentes, porque voy a tener usuarios, voy a tener mensajes, voy a tener estados. Ya, si yo voy a desarrollar un videojuego, bueno, mis objetos van a ser los jugadores, los enemigos, las armas, ¿ok? Cualquier unidad, fíjese, cualquier unidad acerca de la cual yo necesite guardar datos, yo lo puedo ver como un objeto. Por ejemplo, un jugador puede tener una cantidad de vida, una cantidad de estamina, un nombre, un héroe, no sé, varias cosas, ¿ya? Los enemigos igual pueden tener una fuerza, una resistencia a determinadas cosas, las armas igual, una durabilidad, varios datos que yo puedo almacenar de esa arma. Si ya está gastada, qué porcentaje está gastado, todo eso. Entonces, si yo después, por ejemplo, quiero crear niveles y los niveles tienen datos asociados a ellos, como cuánto dura un nivel, cuántos jugadores pueden haber a la vez en el nivel, cuál es la distribución del mapa, todas esas cosas entonces yo podría crear un objeto que sea nivel, ¿ok? O bueno, aquí parece que no le dicen niveles, aquí le dicen, eh, bueno, no sé cómo le llaman acá a los niveles. Si me lo aclaran por el chat. En Super Mario, cuando ustedes van de una fase a otra, ¿cómo le llaman? Le llaman niveles, ¿o no? Mundo. Sí, pero el mundo es como el general. Por ejemplo, un mundo tiene varios niveles. Cuando ustedes pasan, por ejemplo, del primer stage, en inglés stage, cuando pasan del primer stage al segundo, ¿tiene algún nombre eso? ¿Le llaman fase o nivel, ¿vale? ¿Nivel? Ah, ya, le llaman nivel igual. Porque igual he escuchado una palabra, no me acuerdo cuál es ahora exactamente, que es la que les estoy pidiendo a ver si ustedes la saben. Pero he escuchado otra palabra que aparte de nivel la dice. Etapa, claro, etapa. Etapa es la otra que he escuchado. Por eso, a lo mejor ustedes las conocen como etapa. Pero bueno, lo que les decía es eso, en los juegos, si ustedes quieren información acerca de la etapa, crean un objeto de tipo etapa, de tipo nivel, lo que sea, ¿ya? Y ahí guardan datos acerca de esto. Fíjense que esto, a ver, vamos a hablar ahora más en detalle de eso, de por qué es tan disruptiva esta idea. Pero pensemos en un objeto implementado sin orientación objeto. ¿Ya? En un juego, perdón. En un juego implementado sin orientación a objeto. Yo tengo los datos de las etapas, no sé, en unos arreglos, en unas listas, en lo que sea. Los tengo en un lugar. Tengo en otro arreglo los datos de los jugadores. Tengo en otro arreglo los datos de tal cosa. Es un caos total. Y después tengo funciones. Entonces quizás tengo un conjunto de funciones en un archivo, un conjunto de funciones en otro, pero los datos no están como asociados a las funciones en sí. Es decir, en mi mente yo como programador puedo decir, mira, estas funciones de acá solo pueden acceder a estos datos porque son los datos de los jugadores y yo solo quiero que estas funciones accedan acá. Pero eso lo estoy definiendo yo como programador, eh,
me lo estoy como definiendo yo mismo como una regla propia, ¿ok? Pero el lenguaje no me lo obliga, ¿ya? Sin embargo, con la programación orientada a objetos yo puedo definir el objeto jugador, puedo decir, mira, va a tener estos datos y se pueden ejecutar estas funciones para el objeto jugador, qué sé yo, caminar, atacar, cosas así, ¿entiendes? Entonces ya las funciones ahí sí están enlazadas con los datos, porque ahora los dos se juntan y pertenecen a un objeto, ¿ok? Entonces está como todo más junto y menos desordenado. Entonces cuando venga otra persona a trabajar y quiere agregarle una función a la clase jugador, tiene que ser una función que tenga que ver con esos datos, no una función de, qué sé yo, de que se muestre el nivel y que haga esto, no, porque no tiene nada que ver con jugador, ¿ok? Entonces eso es lo que me brinda la programación orientada a objetos. Me brinda cómo organizar mucho mejor el código y acercarlo mucho más a lo que yo pienso en la vida real, ¿ok? Y más encima definirlo en el lenguaje, es decir, en el lenguaje de programación. No solamente que yo como desarrollador diga, ok, entonces aquí voy a acceder a estas reglas, no, sino en el lenguaje que te obligue, si tú lo defines en el lenguaje, que si viene otra persona a programar, le obligue a seguir las reglas, ¿ok? Y ese es el paradigma de programación orientada a objetos, que ahora vamos a entrar en más detalle. Por ejemplo, hablamos de objetos, pero en programación orientada a objetos hay un concepto súper importante que es la clase, ¿ok? La clase y los objetos, las clases y los objetos están relacionados estrechamente, pero no son lo mismo. Y esto es una de las primeras cosas que cuando uno está estudiando programación orientada a objetos, tiene que entenderlas. Una vez que ustedes entienden este concepto, ya lo demás va a venir solo, ¿ok? Entonces, una clase, por ejemplo, ahí en esa imagen ustedes ven la clase caballo y la clase caballo es como, ¿cómo les explico? Es como una estructura que define los datos que puede tener el caballo y las funciones que puede hacer el caballo. Es decir, por ejemplo, si un caballo yo necesito saber la altura, necesito saber la raza del caballo, la velocidad a la que corre, la edad, todas esas cosas yo las defino en la clase, ¿ok? Pero, ¿cómo les digo? Es como una maqueta, no tiene ningún dato, sino que es una maqueta. Si después yo quiero crear un objeto, ya, esa es la clase es como una maqueta. Y si luego yo quiero crear un objeto, el objeto sí tiene datos. Es decir, a partir de esa maqueta yo digo, ok, yo quiero crear un objeto caballo. Entonces tomo la maqueta y digo, a ver, ¿qué necesito para crear un objeto caballo? Bueno, necesito una altura, una raza, una velocidad. Y entonces a mi objeto yo le doy valores para cada uno de esos datos. ¿Ok? Es decir, hay varias metáforas de la comparación de lo que son las clases y los objetos. Una de ellas es que la clase es como el molde, ¿ok? Cuando imagínense que yo estoy haciendo algún tipo de artesanía y la clase es como el molde y los objetos son las artesanías en sí, ¿ok? Con un molde yo puedo crear varias artesanías, ¿ya? Entonces, el que define la estructura de la artesanía y todo es el molde. Por lo tanto, esa es la clase. Y ya las artesanías en sí, con una clase yo puedo tener miles y miles de objetos. Por lo tanto, con un molde yo puedo hacer miles y miles de artesanías. Otra metáfora que también es súper útil para que entiendan esto es los planos de una casa. ¿Ok? Imagínense que ustedes están haciendo un condominio y ustedes tienen los planos de una casa de dos piezas. ¿Ok? La cocina va a estar acá, acá va a estar el comedor, aquí va a estar el living y aquí van a estar las piezas. ¿Ok? Eso es lo que se define en el plano. Pero ese plano no es ninguna casa. No tiene una dirección, no tiene fecha de creación, no tiene nada en sí. ¿Ok? Es un plano nomás. Entonces, a partir de ese plano, yo empiezo a crear casas. Entonces, esas casas son los objetos. ¿Ok? Esa es la diferencia entre objeto y clase. La clase es como el plano que me define qué funciones y datos yo puedo tener. Es decir, cuando digo datos son variables. ¿Qué variables y funciones yo puedo declarar dentro de un objeto? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes definen la clase estudiante, en la clase estudiante pueden decir, un estudiante tiene que tener un root, un nombre, una edad y una carrera, por ejemplo. Y luego, cuando crean el estudiante, ustedes dicen, bueno, yo voy a crear un objeto de tipo estudiante, ¿ok? Y ahí ya ustedes tienen que decir, el root es tanto, el nombre es tanto, la edad es tanto y está en tal carrera, ¿ok? Es decir, ya ese objeto estudiante, es decir, se puede decir,
objeto o instancia. Cuando ustedes escuchen instancia u objeto, se refieren a lo mismo. ¿Ok? Entonces, ese objeto, ese estudiante, esa instancia, ya sí tiene datos. ¿Ok? Pero la clase no. La clase lo que define es qué datos yo puedo almacenar ahí, pero no qué valores tienen esos datos. ¿Ok? Luego, cuando yo instancio esa clase, creo una instancia de la clase, ahí ya yo le paso valores. Y entonces cuando yo les digo a ustedes, ok, la clase estudiante, me estoy refiriendo a la clase general, es decir, como a la maqueta con la que se crean todos los objetos estudiantes. ¿Ok? Cuando yo digo la instancia estudiante que creé, ahí cuando hablo de instancia, me estoy refiriendo ya a un estudiante que sí tiene datos. ¿Ok? Que está ya con un nombre asociado, con un root, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió eso? ¿Diferencia entre clase y objeto? Sí, 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 sí. Ok. Ya, bacán. Es súper útil esto porque esto es una de las cosas súper poderosas que tiene la programación orientada a objetos. Porque otra de las cosas que le permite hacer la programación orientada a objetos es que no tengan que repetir código. ¿Ya? Ustedes definen la clase y ya pueden crear tantos estudiantes como quieran. ¿Ok? Entonces, no tienen que estar, qué sé yo, eh, implementando muchas funciones o muchas cosas que quizás pueden definirlo en un solo lugar. Ok, entonces, primero, conceptos de programación orientada a objetos. Estas son las ventajas que nos trae realmente la programación orientada a objetos. ¿Ok? Una primera ventaja es la abstracción. ¿Ok? Porque, por ejemplo, yo mi clase, aquí, a ver, esto es una imagen que, si ustedes se fijan, aquí a lo mejor hay una instancia gato y la veterinaria ve al gato de una manera y la señora, que es la dueña del gato, me imagino, lo ve de otra. ¿Ok? Es decir, la veterinaria lo ve y dice, ok, un gato tiene un riñón, tiene un estómago, intestino, tiene hígado, tiene determinadas cosas. ¿Ya? Ahora, sí, 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 la estoy grabando en OBS. ¿Ya? Entonces, claro, a ustedes no les sale como que la estoy grabando, pero ahí está. Está en OBS, lo veo que está grabando hace 17 minutos. Así que, gracias de todas maneras. Sí, pero por eso es que en el Meet no le sale como que estoy grabando. Ya. Entonces, acá, como les decía, esta señora ve al gatito y dice, ok, el gato es una bola de pelos que yo lo tengo que alimentar y cuando lo acaricio hace prr, prr, prr. ¿Ya? Pero la veterinaria lo ve de otra manera, lo ve fisiológicamente, piensa en otra cosa cuando ve al gato, ¿ya? Entonces, esto, aunque ustedes no lo crean, se acerca bastante a lo que pasa con las clases, ¿ya? Muchas veces, cuando yo desarrollo una clase estudiante, yo la desarrollo para que lo utilice otra persona, ¿ya? Porque en un proyecto grande hay varios grupos y cada grupo se dedica a desarrollar una parte y luego todos los componentes se juntan. Por lo tanto, el código que usted haga muy probablemente lo va a tener que utilizar otra persona. Entonces, a esa persona no le interesa las cuestiones internas de su código, ¿ok? No le interesa que quizás usted tiene todo implementado por dentro con arreglos, que es decir, usted sería como la veterinaria esta que está acá, que sabe todo lo interno de su clase, ¿ok? Sabe cómo funciona todo, cómo cuando le da alimento, es decir, el usuario que va a utilizar su clase solo sabe que tiene que darle comida y alimentarlo. Pero usted, como es el desarrollador de la clase, sabe que al darle comida, eso tiene un proceso, se elabora en el estómago tiene un efecto, luego el hígado, qué sé yo, el intestino. Usted como desarrollador sabe todo eso, pero el que lo va a utilizar no tiene por qué saberlo. Él solamente le interesa acariciarlo y darle de comer. No le interesa nada más. Entonces, fíjense que si no lo hace con programación orientada a objetos, todas las funciones son visibles. Por lo tanto, cuando alguien vaya a utilizar su código y lo vea, diga, oye, ¿y esto para qué se utiliza? ¿Cómo hago? ¿Qué hago acá? No es la idea. La idea es que sea una abstracción. ¿Qué quiere decir una abstracción? Que usted cree la clase estudiante, por ejemplo, y tenga un método que sea matricular estudiante.
Y ya. Y a esa persona no le interesa, es decir, a que va a utilizar su clase, no le interesa qué va a hacer matricular estudiante por detrás. Si se va a conectar a una base de datos, va a guardar los datos, no le interesa lo que va a hacer eso. Lo único que le interesa es que él llame a ese método y le diga matricular estudiante y el estudiante se matricule. Eso es lo único que le interesa. Por lo tanto, eso es una cosa que nos permite hacer la programación orientada a objetos, abstraer la complejidad de nuestro programa al que lo va a utilizar. ¿Ok? Y esto es esto es algo súper potente. No sé si lo notan, pero es algo súper potente. Porque imagínense cuando estamos haciendo un programa grande, este tema de las abstracciones es bien útil. Sobre todo porque cuando nosotros hacemos mucho código, luego a las 2 o 3 semanas se nos olvida qué hacía nuestro código. ¿Ok? Entonces cuando hacemos este tipo de abstracciones, incluso para nosotros mismos es más fácil. ¿Ok? Luego darnos cuenta de qué es lo que hace el código y todo. ¿Ya? Lo otro, la encapsulación. ¿Ya? Que esto está relacionado con la abstracción. ¿Ya? Con la abstracción. La abstracción, ya, este no le interesa lo mismo que le interesa a este otro stakeholder, pero la encapsulación lo que se refiere es que lo que tiene que ver con el gato está dentro del gato, ¿ok? Es decir, si yo tengo una clase estudiante, yo no voy a implementar, actualizar sitio o actualizar página web dentro de la clase estudiante. No tiene sentido. Lo que vaya dentro de estudiante es lo que está relacionado con los estudiantes, ya con un estudiante en sí. Lo que va dentro de la clase profesor es lo que está relacionado con un profesor en sí. Lo que va dentro de la clase universidad es lo que está relacionado con la universidad en sí. Entonces, eso es otra cosa que permite la programación orientada a objetos. Que cada cosa esté en su lugar y no desparramado por ahí. Y eso a la hora de programar también es súper útil. Porque, por ejemplo, viene el jefe y me dice, mira, ¿sabes qué? A los estudiantes necesitamos agregarle esta funcionalidad. Bueno, ya yo sé que tengo que ir a la clase estudiante y ver cómo lo agrego. Sin embargo, si tengo un código gigantesco con puras funciones, ahí yo tengo que decir, bueno, voy a hacer una función, a ver, ¿dónde la pongo? ¿Dónde yo estoy poniendo las funciones relacionadas con estudiantes? Y fíjense que eso es si yo decido que las funciones relacionadas con estudiantes las voy a poner juntitas. Porque si no, puedo tener funciones que no tengan nada que ver una debajo de otra, entonces igual puede ser mucho más engorroso todavía. Pero bueno, la encapsulación es otro concepto bien poderoso de la programación orientada a objetos. También está la modularidad. ¿Qué quiere decir la modularidad? Que yo tengo un programa gigante, a mí, cuando ustedes van a desarrollar un software, la persona que le va a pedir el software le va a decir, mira, yo quiero que el software haga esto y esto, nada más, ¿ya? Entonces, usted internamente es decir, define el diseño, que eso ya tiene que ver más con el modelo del dominio, el diagrama de clase, que lo vamos a estar viendo más adelante, define el diseño y luego se pone a programar, ¿ya? Y en ese diseño que usted define, tiene que estar bien orientada la modularidad del sistema. ¿Qué quiere decir la modularidad? De que el sistema no implementarlo como un todo concreto, no como un bloque junto donde está todo así eh, de lleno. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a hacer un sistema universidad, que ahí en el sistema universidad yo no esté guardando datos de estudiantes, datos de profesores, todo junto así en muchos arreglos, sino que yo lo subdivida en módulos. ¿Ok? Es decir, en la clase universidad voy a tener lo que está relacionado con la universidad, en la clase estudiante lo que está relacionado con estudiantes, y luego las voy a comunicar entre ellas. Le voy a decir a la universidad, mira, tú tienes muchos estudiantes, ¿ok? Entonces, también es súper útil esto de la modularidad, ¿ya? Que cada cosita, es decir, que los sistemas grandes estén subdivididos. Cuando ustedes vean que hay algo que ya se empieza a hacer muy complejo, muy probablemente es porque lo pueden dividir en pedacitos, ¿ok? El sistema complejo. Es como, no sé, como un auto, ¿ok? Como un auto donde cada cosita hace una cosa determinada. Un ejemplo de la modularidad que viene como anillo al dedo todo lo que está pasando ahora. No sé si han escuchado de todo lo que está pasando con SpaceX, que SpaceX está construyendo una nueva nave espacial. Bueno, no sé si nave espacial o cohete, no sé qué término utilizar en este caso. Pero yo veo las metodologías que está utilizando SpaceX para crear su cohete
y se me parece muchísimo al desarrollo de software. Es decir, Elon Musk, que es el fundador de SpaceX, viene con un background que sabe de programación, sabe de todos estos temas tecnológicos, por lo tanto, yo creo que de ahí se inspiró para lo que está haciendo SpaceX ahora. SpaceX ahora está creando prototipos, ¿ya? Sí, el cohete reutilizable. No es Space de picante, sino Space de espacio. SpaceX. SpaceX. Ok, entonces, estos señores de SpaceX, a ver, anteriormente, por ejemplo, los cohetes que se han construido tardan años en construirse. ¿Por qué? Porque es un sistema muy complejo. Y entonces son muchos pedacitos que en sí son complejos y después conectar todos los pedacitos para que funcionen como un cohete es todavía más complejo. Entonces, por ejemplo, si usted hace un motor súper potente y funciona bien, súper bien. Ahora, ¿cómo yo lo integro al cohete para que no se desarme? ¿Ok? ¿Cómo yo lo armo? ¿Dónde le pongo los tornillos? ¿Dónde los junto para que después esos tornillos no se zafen? ¿Ok? Porque el motor puede ser el mejor motor del mundo, pero si no se puede integrar con el cohete, ¿qué sentido tiene? Entonces, las boquillas y las cosas que le ponen al motor tienen que ser con un sentido para ensamblarlo. Entonces, ahora, SpaceX lo que está haciendo, yo lo veo mucho como desarrollo de software. Y si se fijan, ellos están haciendo unas cosas que se llaman SN, ¿ok? Que yo lo veo como los prototipos y ahora van por el SN8 que les van a empezar a hacer las pruebas esta semana. Entonces ellos lanzaron el SN5 y el SN6 a que hicieran un salto de 150 metros. ¿Ya? No más que eso, solo 150 metros. Y estos cohetes, es decir, el SN5 y el SN6, no tienen ni alas, solamente tienen un motor, no tienen cabeza. Usted lo mira y parece un tanque, es decir, es un balón así, un cilindro con un motor abajo. ¿Ya? Y entonces, en realidad lo que están haciendo es un desarrollo incremental, que eso se utiliza mucho en desarrollo de software, que es prueban un prototipo y cuando funciona le van agregando mejoras, prueban otro prototipo, otra variable y le van agregando mejoras. Entonces, es el problema que había con los cohetes que hacía la NASA, era el mismo problema que había con los software antiguos que se hacían en los años 70. Y yo creo que Elon Musk se dio cuenta de eso y eso es una de las, aunque no sé si lo ha dicho en algún momento, pero es mi opinión particular. Pero yo creo que esa es una de las cosas que le ha dado este plus a SpaceX y está construyendo el Starship. No lleva ni, no sé, ni 2 años en desarrollo parece y ya tienen pensado todo cómo va a ser y ellos piensan que la primera misión la van a lanzar en 2 años más. Es decir, hacer un cohete espacial de esa complejidad en 4 años, créanme que es todo un logro. El Space Shuttle de la NASA se demoró décadas en construirse para que tengan una referencia. ¿Ok? Es disruptivo completamente. ¿Y qué cosa es lo que es tan disruptivo? Precisamente que los componentes son desmontables. ¿Ok? Esa nave está pensada de una manera de que yo puedo implementar 30, 40, 50, 200 motores y puedo implementar 200 cuerpos de nave y 200 tanques y luego armarlo. Es súper sencillo porque está pensado para eso. Está pensado como para poder, para que sea modular. Esa es la palabra, que sea modular. ¿Entiendes? Es decir, que hayan unas personas que se centren solamente en construir el motor, ¿ya? Pero siguiendo determinadas especificaciones. Por ejemplo, la boquilla tiene que ser de este ancho, tiene que salir por acá y este espacio no puede ser más de tanto. Y siguiendo esas regulaciones, ellos se centran en construir el motor. ¿Ok? Los que construyen el cuerpo del cohete igual tienen sus regulaciones y entonces como está pensado todo para que sea modular, luego cuando juntan todo es mucho más sencillo. ¿Ok?
Sin embargo, los que creaban el cohete Shuttle ponían el armazón, después tenían que ir soldando una cosita por una cosita, un mecanismo, y era todo un show. Para armar una nave espacial de esas se tenían que meter como 5 años, ¿ya? Y SpaceX cambió eso. SpaceX está haciendo como cosas modulares para que yo pueda armar el cohete súper fácil, como un rompecabezas. Y ellos arman, los cohetes que están armando ahora los arman en un mes. Imagínense, de 5 años, un mes, la diferencia. Porque la complejidad la tienen dentro. Y las partes afuera del ensamblaje ya las hacen lo más sencillas posible. Y eso precisamente es la modularidad. Eso precisamente lo que está haciendo SpaceX ahora con los cohetes nuevos, que está dejando obsoleto todo lo que hay en la NASA, todo lo que hay en Rusia, en China, en todos los lugares los está haciendo obsoletos, y yo creo que los va a dejar obsoletos, y el futuro de la aeroespacial va a ser privado y no estatal como era hasta ahora, que puede ser una cosa buena, una cosa mala, bueno, es cosa de opiniones, pero lo que sí sé es que si es privado va a avanzar a un paso mucho más acelerado. Ahora, tiene su desventaja porque si va a un paso mucho más acelerado hay que tener mucho más cuidado con el deterioro ambiental, con otros temas ya quizás financieros de los países y cosas así, pero ya eso es eso ya son otros temas que se tienen que debatir en otros lugares. Pero desde el punto de vista de la ciencia, algo que es privado va a avanzar mucho más rápido y mucho más sin tanta traba. Porque la NASA igual para poner un cohete en el aire era no sé cuántos permisos y esto y lo otro. Igual SpaceX tiene que pedir cualquier permiso, pero internamente entre ellos no tienen que pedir permiso, sino el permiso ya viene siendo no de construcción, sino a la hora de desplegar el cohete. Igual es mucho más sencillo. Pero bueno, después de todo esto, a lo que yo quería llegar es que la programación orientada a objetos es como lo mismo, pero para el desarrollo de software. Antiguamente, cuando yo creaba un software, yo tenía un cuerpo gigantesco de funciones y arreglos y cosas así. Y si yo quería agregar una función nueva, yo tenía un código gigantesco y era un dolor de cabeza. Yo decía, oye, ¿ahora cómo agrego esta función? ¿Entiendes? Ahora no. Ahora yo tengo unos módulos pequeñitos que si yo quiero agregar una función, yo digo, ok, voy a cambiar este módulo y yo tengo la garantía, porque, bueno, si está bien definida la estructura del problema. ¿Ok? Si está bien definida la estructura del problema y yo cambio algo dentro de mi módulo, pero como la conexión externa que hay entre mi módulo y otros módulos sigue funcionando igual, los otros módulos no se ven afectados. ¿Ok? No se ven afectados porque los cambios que yo hago se mantienen dentro de mi módulo, pero mi módulo sigue manteniendo las restricciones iniciales que yo les había definido para que se comunicara con el otro módulo. ¿Ya? Entonces, quizás los problemas mayores pueden ser si yo quiero cambiar el protocolo de comunicación entre dos módulos, ¿ok? Entre una clase y otra. Si yo quiero cambiar, decir, bueno, de esta clase para la otra yo ahora quiero pasar más datos, ahí quizás ya tengo que cambiar algo, tampoco es tan complicado. Pero es mucho más sencillo, ¿ya? Cambiar algo en un lugar pequeño que cambiar algo en una nave gigantesca. Imagínense ahora eso a los cohetes. ¿Ya? Si ahora SpaceX dice, yo quiero, qué sé yo, hacer unas mejoras al motor. Ok, los que fabrican el cuerpo le dicen, bueno, el cuerpo del cohete dicen, ok, hazlo nomás, cámbiale la de eso, pero la conexión del motor no puede cambiar, ok, es decir, el tipo de conexión no puede cambiar. Ahora, si ellos dicen, no, y si la conexión la hacemos más ancha, va a dar más potencia, qué sé yo, bueno, entonces ya eso sí involucra a los que desarrollan el cuerpo del cohete, ok, pero en realidad la mayoría, ese tema de comunicación se define al inicio. ¿Ya? Por lo tanto, la mayoría de las decisiones que se toman dentro del proyecto son cambios internos. Por lo tanto, yo puedo tener un grupo de personas trabajando en los puros motores, ¿ya? Y otras personas trabajando en el cuerpo del cohete sin que se pisen unos con otros, ¿ok? Con otros tipos de programación esto es mucho más complicado, ¿ya? Viéndolo en gran escala todo esto que les dije, lo que hace la programación orientada a objetos es acercar la vida real al modelo que estoy utilizando. Es decir, antiguamente, si yo quería implementar algo, imagínense que estoy implementando el GTA, donde tengo casas, tengo personajes,
tengo, qué sé yo, autos, incluso tengo hasta arbustos que cuando el personaje entra en el arbusto tiene que sonar, tiene que moverse. Por lo tanto, el arbusto tiene que tener datos de en qué estado está y todo eso. Entonces, si yo tengo eso y no tengo la programación orientada a objetos, llevar de acá a funciones, arreglos y esas cosas, es una brecha semántica muy extensa. ¿Ok? Entonces la programación orientada a objetos lo que hace es reducir esta brecha semántica. Es decir, ahora, si yo tengo casas en GTA, entonces yo voy a tener clases que van a ser de tipo casa. Si yo tengo qué sé yo, personajes, entonces voy a tener una clase personaje. Entonces la brecha semántica ya no es tan lejana de la realidad como lo sería si yo solamente tuviera funciones y cosas por el estilo. ¿Ya? Funciones y cosas más sencillas. De todas maneras, dentro de las clases igual vamos a tener funciones, ciclos, todo lo que han visto hasta ahora. Lo que pasa es que ahora lo vamos a tener encerrado dentro de clases y van a ser más modulares, van a permitir más abstracción, todo esto que les mostré. ¿Ok? Entonces, cuando, cuando yo quiero crear mi software, la idea es no empezar a tirar código de una. ¿Ya? Es decir, no llegar y decir, ya que usted quiere, no, yo quiero una página web que se comunique esto con esto. Y usted empezar a tirar código. Eso nunca es una buena idea. Nunca es una buena idea. Porque primero, el cliente después va a querer otra cosa. ¿Ya? Lo primero que usted entendió no es realidad, no es en realidad lo que quiere el cliente. El cliente siempre cuando quiere algo, sea un sitio web, un juego, lo que sea, el cliente tiene una idea muy fantasiosa de lo que va a pasar en su mente. ¿Ya? Entonces, usted tiene que hacer un software que sea bien flexible a los cambios y cosas así. ¿Ya? Entonces, antes de empezar a tirar código y hacer lo que le está diciendo el cliente estrictamente que haga, usted debe hacer dos cosas. Tiene que hacer lo que le dijo el cliente, por supuesto, porque él es el cliente y es el que manda, pero también tiene que hacerlo de una manera que estructuralmente esté bien definido, porque los cambios que van a venir después, porque hemos estado estudiando a los clientes durante más de 30 años. Y entonces, es decir, no hablo por mí, yo no, yo llevo estudiando a los clientes mucho menos, pero yo hablo por el campo de la informática y todo, ¿no? Ha estado lidiando con clientes durante muchos años, eh, por lo tanto, ya sabemos que lo primero que dicen no es lo que quieren, después quieren otras cosas, incluso quieren cambiar. Dice, uno les hace así un auto como te los pidieron y te dice, pero me gustaría que el auto se le abriera la puerta o que el auto fuera descapotable. Entonces son cosas que no te dijeron en un inicio y si no haces un código bien pensado para agregar estas funcionalidades, eh, se te va a complicar mucho la vida después. ¿Ya? Por lo tanto, para que no les pase esto, hagan una buena planificación al inicio. Y eso es una de las cosas que vamos a estar viendo durante la asignatura. ¿Okay? Esto de planificar al inicio es lo que conocemos como modelo del dominio y diagrama de clase. Luego de que ustedes tienen esta estructura definida, que es cómo se van a comunicar las clases, dónde van a almacenar los datos, todo eso, cuando tienen eso definido en hoja y lápiz, o vamos a ver que hay herramientas también que me permiten hacer estos diagramas de clase, pero bueno, lo que utilicen, defínanlo sin hacer una línea de código, por favor. Defínanlo de manera conceptual, pónganlo en un boceto, ¿ya? Porque en ese boceto ahí es donde van a empezar a ver los problemas. Por supuesto, cuando vayan haciendo el boceto, tienen que ir pensando también un poquito en el código. De pucha, ¿cómo voy a programar esto? ¿Dónde voy a...? Ya, mira, voy a comunicar esta clase con esta. Y cuando ustedes empiezan a pensar en el código, van a decir, no, mira, pero esta clase con esta, después voy a tener que pedir a esa otra clase que está súper lejos, entonces voy a acercarla un poquitito más acá, ¿ya? Y ese tipo de cosas les va a pasar en el momento del diseño, pero que les pase en el momento del diseño y no que les pase ya cuando tengan, qué sé yo, 2000 líneas de código. Porque si les pasa eso cuando tengan 2000 líneas de código, lo que les va a pasar en su cerebro es, no, ya he avanzado mucho, así que no voy a cambiar esto, sino que voy a hacer un parche acá para poder agregar esto. Y cuando ya ustedes empiezan a hacer parches para agregar algo, créanme que no es buena idea, porque ya están creando una solución que no es la óptima y a medida que vayan agregando cosas, se les va a hacer mucho más lento agregar nuevas funcionalidades. Y hay empresas que han ido a la quiebra debido a eso.
¿ok? Hay empresas que han tenido un software que ha tenido harta demanda. No sé, no es que sea el caso de Fall Guys, ¿no? Pero Fall Guys, si se dieron cuenta, es un juego que tuvo un gran auge de ahora por ahorita, ¿ya? Entonces, ahora los jugadores están pidiendo cambios, están pidiendo cosas. Among Us parece que es un juego también que ahora tiene como mucha popularidad. Igual ahora los desarrolladores están pidiendo nuevos mapas, están pidiendo muchas cosas y si se dan cuenta, los desarrolladores no, perdón, los usuarios que lo utilizan. Y si se dan cuenta, los desarrolladores se han demorado harto en agregar cositas nuevas. ¿Por qué? Porque muy probablemente cuando desarrollaron esto seguro que lo empezaron quizás como un hobby o quizás no, pero sin pensar de que iba a tener tanta popularidad, entonces hicieron algo que funcionara nomás, ¿ya? Y no hicieron pruebas, no lo crearon bien diseñado, y entonces ahora lo que tienen que hacer es el código de nuevo, desde cero, ¿entiendes? Porque tiene harta popularidad, entonces para hacer cambios, si van a agregar nuevos niveles y cosas así, seguro que se dieron cuenta que es muy complejo y les va a tomar, qué sé yo, 2 semanas hacer un nuevo nivel. Y a esa escala, 2 semanas es infactible, es decir, agregar un nuevo nivel debería ser en un día, 2 días, es decir, lo que más debería llevarte tiempo, ¿ya? Es diseñar el nivel. Pero una vez que esté diseñado, que ponerlo en el código sea nada, ¿ok? ¿Y por qué? Porque tienes que tener un trabajo de mesa inicial bueno, ¿ok? Fall Guys parece que tuvo un trabajo de mesa bueno, porque fíjense que Fall Guys salió hace cuánto, hace como 3 meses, y ya van a sacar otra temporada. Y Fall Guys es un juego que yo creo que en complejidad podría ser un poquitito más difícil que Among Us, ¿ok? Y Among Us se ha demorado muchísimo. Y Among Us es un juego que lleva 2 años en el mercado. ¿Ok? Entonces, eso es para que ustedes vean que estas decisiones son cruciales. De hecho, si Among Us se demora mucho en sacar, lo que va a pasar es que los clientes se van a aburrir, no van a jugar más Among Us, ¿ok? Y ahí va a quedar. El hip que tiene Among Us ahora tiene que aprovecharlo. ¿Y de qué depende para aprovecharlo? De que el código sea flexible. Y ahora mismo el código Among Us no tengo idea porque yo no he visto el código, pero estoy casi 95% seguro, no sé de dónde saqué ese número, pero 95% seguro de que ese código no es mantenible, ni reutilizable, ni nada. ¿Ok? Entonces, eso es una cosa que es súper importante que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Porque hay empresas como mismo, no es que sea el caso de Among Us, porque yo creo que Among Us va a poder salir adelante. ¿Ya? Pero hay empresas que le ha pasado algo parecido, no necesariamente a videojuegos, pero qué sé yo, una utilidad de Windows nueva y la gente la empieza a utilizar. Porque dicen, ¡ay, qué bacán! Mira, me funciona súper bien, súper bien, súper bien. Pero de pronto empieza a tener algunos problemitas, ¿ya? O como la utilizan tantas personas, empieza a laguearse, empieza a tener algunos temas. Y como los parches y las mejoras se demoran tanto, la gente, a pesar de que es una aplicación que les ayuda, ¿ya? Empiezan a aparecer otras aplicaciones que cambian mucho más rápido y se las llevan en el mercado a esas que no son útiles. ¿Ok? Y entonces hay empresas que han quebrado por eso, créanme, por no tener un buen diseño de software. Entonces, nunca infravaloren a esto. ¿Ya? Yo sé que nosotros los informáticos, no a todos, porque igual nosotros, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Pero bueno, la mayoría nos gusta programar. A mí me encanta programar, es la parte que más me gusta del trabajo que hago, ¿no? Pero además de programar, hay que tener una buena definición del código, porque si no, después no es reutilizable y el código puede incluso no ser factible después como proyecto. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, nunca menosprecien un buen modelo del dominio y un buen diagrama de clase. ¿Ya? Tiene un gran peso. Ok, aquí rápido, recordarles un poco de lo que hemos hablado. Objeto, colección de datos privados y operaciones públicas. ¿Ok? ¿A qué se refiere ahí? Vamos a tener datos, es decir, variables dentro del objeto que van a tener valores, variables con valores, y vamos a tener funciones. Eso es un objeto, una instancia. Una clase es la descripción de ese objeto. Es decir, la clase dice, por ejemplo, el objeto estudiante, la clase lo que dice es cuáles son las variables que va a tener y cuáles son las funciones. ¿Ok? Pero ya el objeto tiene esas variables ya con valores. Bueno, la instancia es lo mismo que un objeto.
¿Ok? Es un objeto de dicha clase. Ya también tenemos un método. El método es una función dentro de la clase. Eso es un método. ¿Ok? Y bueno, un mensaje. Esto casi siempre se utiliza la palabra método. Pero bueno, si escuchas la palabra mensaje, más que nada es como un método que no devuelve ningún valor. Que tiene un void. ¿Ya? Pero igual. A veces lo que retorna void también se le conoce como método. Entonces, eh, bueno, esto es solamente si escuchan la palabra mensaje. Ok, entonces, aquí algo así. Esta estructura es la que vamos a estar definiendo. Esta estructura es la que vamos a estar definiendo cuando creemos un modelo del dominio. ¿Ok? Es decir, para un modelo del dominio yo necesito saber cómo le voy a llamar a la clase, qué datos voy a guardar en esa clase y qué tipo va a almacenar ese dato. Por ejemplo, aquí lo que me está diciendo es, mira, en mi software que yo voy a desarrollar, yo voy a tener la clase persona que internamente tiene la variable nombre, la variable edad, el nombre va a ser de tipo string y la edad va a ser de tipo entero. Juan Ávila me dice por el chat, por eso Fortnite tuvo éxito, hicieron muchas actualizaciones continuamente. Precisamente, precisamente. De hecho, ¿cómo se llama la empresa de Fortnite? La empresa de Fortnite es una empresa que eh, los software que saca son software de mucha calidad, ¿ya? De hecho, hay un motor de creación de videojuegos que se llama Unreal Engine, que es de ellos. ¿Cómo se llama? Epic Games, ok, Epic Games, sí. Epic Games es la empresa que está detrás de Fortnite. Y los productos que crea Epic Games son productos bien hechos, ¿ya? Es decir, por los casos de éxito que tiene hasta ahora, que son Fortnite, Unreal Engine, que eh, son proyectos que en realidad son complejos, no son sencillos de hacer. ¿Ok? Y entonces fíjense que, bueno, no sé si conocen un Real Engine, pero igual tiene constantes mejoras, ¿ya? Porque igual tiene competidor en el mercado, ¿no? Hay uno que se llama, parece que Unity. Y Unity igual está haciendo mejoras constantemente para que la gente programe en Unity y no en un Real Engine. Es decir, los que desarrollan videojuegos. Y el mercado los lleva a eso, a que estén constantemente mejorando. Entonces, como el mercado te lleva a que estés constantemente mejorando, también te lleva a cometer errores si no tienes bien desarrollado tu software. Entonces, el Unreal Engine, como está constantemente actualizándose, y el Fortnite también, por supuesto, como está constantemente actualizándose, y no son actualizaciones chicas, eh, son actualizaciones grandes, ¿ya? Es decir, a veces cambian muchísimas cosas de un momento a otro. No es que yo sea un gran jugador de Fortnite, nada de eso. De hecho, no lo he jugado nunca, sino que he visto algunas cosas porque es como interesante a veces ver como esas historias de mercado, de que qué tipos de juegos son los que más le gusta a la gente y todo eso. Es re interesante ver eso, porque a la gente como que les gusta mucho más las cosas sociales. A pesar de que dicen de que los que juegan videojuegos son personas antisociales, pero los juegos sociales son los que más... esto es una cosa bien interesante, ¿eh? Pónganse a pensar para que vean. Es decir, los que juegan videojuegos en realidad no son tan antisociales porque los juegos que requieren más interacción social son los que ahora mismo están teniendo más auge. Entiéndase Among Us, que tiene interacción social. ¿Cómo se llama? Fall Guys, que Fall Guys es un juego que lo único que le agrega a juegos anteriores es que juega un torneo donde están compitiendo personas reales. Entonces es como una interacción social, que tú puedes crear juegos con tus amigos y hacer un torneo. Ese es el extra que tiene Fall Guys y eso es lo que lo hizo tan viral. Among Us tiene eso mismo, Fortnite tiene eso mismo, ¿ya? En GTA, bueno, en GTA ahora están haciendo unas cosas que se llaman roleplay y eso, y parece que ahora también está teniendo harta aceptación y precisamente es por eso mismo, por el elemento social, ¿ya? Entonces los jugadores de videojuegos no son tan antisociales como a veces los medios y esas cosas nos hacen ver, ¿ya? Son, como, ¿cómo se dice? Son... Eso tiene un nombre, no sé por qué hoy se me olvidan todas las palabras. Pero bueno, tiene un nombre cuando tú dices, no sé, te dicen una persona es un programador y tú te lo imaginas
qué sé yo, tomando Red Bull atrás de su computador con los lentes, qué sé yo. Bueno, yo tengo lentes, pero no todos los programadores tienen lentes, ¿entiendes? Y también hacemos otras cosas, ¿entiendes? Es como que te crean un estigma detrás de una palabra. Entonces, es bien interesante eso. Y claro, Fortnite, de hecho, si se comió a Pup, no sé cómo se pronuncia Pap, pero sí se lo comió precisamente por eso. Porque hacía mejoras constantes. Y usted puede tener, fíjense, Pap, yo estoy seguro que era creado por una compañía que tenía harta plata. Es decir, podía contratar a nuevos desarrolladores y tener un equipo de 200 desarrolladores para el videojuego. Pero si el software no es maleable, es decir, no es fácilmente modificable, da igual que tengas 200 desarrolladores, porque van a estar en un software que va a estar parcheado por todos lados. Entonces, por muy buen desarrollador que sea, cuando le vayan a agregar otra cosa, lo que va a decir el desarrollador nuevo que llegue es, puchi, ¿por qué no crearon esto con esta estructura? Y el que está ahí ya va a decir, oye, lo que hay que hacer es que funcione. Es decir, ya cambiar la estructura es demasiado tarde porque nos tomaría X tiempo y tenemos que entregar una mejora en el mercado para el siguiente mes. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que se come un juego. ¿Ok? Claro. Among Us salió hace 2 años y lo hicieron 3 personas. Claro, yo estoy seguro que esas 3 personas, seguro que lo hicieron así como a modo de proyecto. No sé, no me sé la historia, pero a lo mejor eran incluso hasta estudiantes de universidad. Y lo hicieron a modo de proyecto, de probar, de crear algo. Y entonces, por eso es que les cuesta ahora escalar el juego, ¿ya? Y por eso es que al principio crear servidores y eso tenía tanto problema, porque no estaba pensado para que fuera el boom que es ahora mismo. Entonces, eso. Pero bueno, si estos que crearon el Among Us hubieran hecho un buen modelo del dominio, un buen diagrama de clase, hubieran creado una buena documentación, que estoy 95% seguro de que no pasó así, a pesar de que el juego está bien hecho, yo no estoy diciendo que sea un juego que sea mal hecho, pero está bien hecho desde el punto de vista del que lo ve. Pero si usted es un desarrollador y lo contratan, qué sé yo, los que crearon Among Us hicieron harta platita y ahora pueden contratar a 5 desarrolladores más. Allá los contratan y les dan el código. Mira, esto es lo que funciona. Y usted lo ve y son clases por todos lados, desparramadas y códigos que no se entiende nada, porque lo hicieron en su tiempo libre, lo hicieron para que funcionara rápido y listo. Entonces igual a usted le va a costar. Primero le va a costar entender todo y le va a costar luego agregar cosas nuevas. Entonces es un costo que van a tener que cubrir esas personas que lo implementaron al principio. Ojo, yo no le estoy quitando mérito a los que crearon el Among Us. Es decir, crearon un videojuego entre 3 personas, igual es una cosa recomplicada, ¿ya? Pero crear un juego que sea luego mantenible ya no es tan sencillo, ¿ya? Pero parece que yo leí una noticia que ellos iban como a reimplementar todo el código de nuevo. Es decir, no el tema diseño y eso, sino como que el código que tenían ahora iban a implementarlo, parece que en otro lenguaje, una cosa así, y lo iban a hacer de cero. Y cuando yo leí eso, yo al momento me vino a la mente. Lo que pasó fue que seguro no lo planificaron en un inicio como con un... Es decir, no se pusieron en un papel a definir la estructura de personajes y cosas, sino que dijeron, ay, qué bacán sería hacer esto, hagámoslo, y se pusieron a hacer, manos a la obra. Igual, bacán, tienen todo el mérito por hacer algo que funcione y que esté bueno y sea entretenido, ¿no? Pero ahora van a tener que pagar ese costo. Ok, entonces, esto es una clase, ya tengo el nombre de la clase, tengo definida las variables internas y esto es un objeto. Los objetos, las instancias, ya son la clase, pero fíjense que ya esto es P1. P1 es un objeto y P1 ya es la persona que tiene un nombre y tiene una edad. P2 es otra persona que tiene un nombre y tiene una edad. ¿Ok? Esto es una clase, esto es un objeto o una instancia, porque ya tiene datos en sí. ¿Ok? Y fíjense que los dos son de esta misma clase. ¿Ok? Es decir, aquí yo tengo dos objetos distintos que son de esta misma clase. Ok, bueno, aquí hay una definición de objeto, que es lo mismo que hemos estado hablando. Ya el estado de un objeto es representado por el conjunto de sus atributos.
Es decir, el estado de este objeto lo define su nombre y su edad. Es decir, este objeto que tiene como estado, que su nombre es Juan García, su edad es 24, ¿ya? Y todo esto. Y la clase, bueno, todos los tipos que no son primitivos son clases. ¿Qué quiere decir esto? Los tipos primitivos que son entero, float, eh, boolean, todas esas cosas son tipos primitivos. Ahora, las clases son los que no son primitivos. Generalmente empiezan con mayúsculas, como string, scanner, ¿ok? System, todo eso que ustedes han puesto ahí con mayúsculas son clases. Y ahora lo que ustedes van a ver a partir de ahora es cómo implementar las clases suyas propias. ¿Ok? Un objeto no es una clase, un objeto se crea a partir de una clase. ¿Ya? La clase es como la base que define el objeto. ¿Ya? Ejemplo de clases, poder empleado, habitación, vehículos, todo lo que hablamos. Ejemplo de atributos, ¿ya? Los atributos vienen a ser como las variables internas que tienen esas clases. Por ejemplo, una puerta como atributo puede tener largo, ancho, espesor, color, ¿ya? Un empleado puede tener nombre, root, dirección, teléfono, ¿ok? Ejemplos de comportamiento. A ver, una clase, además de tener atributos, va a tener comportamiento. ¿Qué cosas son los comportamientos? Cuando lo veamos implementado en código, los comportamientos son funciones. ¿Ok? Y los atributos son variables. ¿Ok? Es decir, variables que yo pongo int edad igual 15. Eso es un atributo. ¿Ya? Ahora, las funciones que yo defino dentro de la clase es el comportamiento. ¿Ok? Cuando yo tengo una clase jugador y tengo una función que sea avanzar, ¿ya? Dentro de esa función yo defino qué significa que el jugador avanzó hacia la derecha o avanzó hacia la izquierda. ¿Qué significa? Dentro del estado de mi instancia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para la instancia, para la clase puerta, los comportamientos van a ser abrir, cerrar, poner llave, sacar llave. ¿Ok? Es decir, imagínense que yo tengo un juego que defino la clase casa. Y las casas a veces pueden estar abiertas, cerradas, pueden hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo puedo decir, tengo una función que se llame abrir. Y entonces esa función lo que quizás va a hacer es modificar una variable interna de la clase puerta, que la clase puerta va a tener una variable que se va a llamar estado. Y el estado va a ser si está abierta o cerrada. ¿Ok? Entonces, si yo digo abrir, ese estado se pone a true. ¿Y qué quiere decir? Que la puerta está abierta. Entonces, la persona puede pasar a través de la puerta. Sin embargo, si el estado de la puerta es cerrada, la persona no puede pasar. ¿Ok? Y cosas así. Entonces, esos estados yo los cambio a través de esta funcionalidad. Ok. A ver, chicos, ya, nos quedaron 5 minutos. Esos 5 minutos que nos quedaron se los voy a regalar. Modelo del dominio, lo continuamos mañana para no atormentarlos tanto. Se nos va un poco la clase en la conversa, pero igual para que les sea más amena y todo esto que yo les explique lo vean reflejado en cosas que pasan en la vida real, ¿ya? Porque lo que sucede con esta parte de la programación es que cuando el alumno lo ve por primera vez es medio escéptico, ¿no? Y dice, no, ¿para qué voy a utilizar el papel si yo soy tremendo programador y yo creo las medias funciones y yo te cojo un código y te creo el medio software en 2 segundos? Y menosprecian esto. Entonces por eso es que yo trato de que lo vean en el mundo real, ¿ya? En casos donde están involucradas personas que son muy inteligentes y han chocado con este programa, con este problema, perdón, ¿ya? Porque los que trabajan en la NASA son personas muy inteligentes, créanme, ¿ya? Los que crearon Among Us, muy probablemente, para crear un producto exitoso, tienen que ser personas muy inteligentes o inteligentes, ¿ya? Es decir, no es cualquier persona, tienen que ser personas que tengan conocimientos acerca del tema, ¿ya? De crear un servidor, de videojuegos, de todo. Por lo tanto, son personas inteligentes. Son casos que yo les pongo, incluso las empresas que han creado funcionalidades para Windows, que han tenido gran aceptación y después han quebrado porque no pueden mantener el código, igual son personas inteligentes, ¿ya? Lo único que menospreciaron esta parte. Y lo que yo quiero es que ustedes no menosprecien esta parte. El trabajo en papel es importante, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes igual lo van a menospreciar, igual lo van a aprender a la dura, pero el que lo aprenda a la dura, quiero que después en el futuro, cuando le pase algo así, se acuerde de mí y diga, pucha, la verdad que el profe me lo dijo.
¿Por qué les digo esto? Porque yo lo aprendí a la dura, ¿ok? A mí, igual en la universidad, bueno, es que a mí igual no me lo explicaron con ejemplos de la vida real, sino que me dijeron, ok, el modelo del dominio es esto y hacemos lo otro. Y entonces, ok, yo entendí todo y todo bien, hice el examen, salí bien en el examen, pero lo menosprecié porque no sabía de que habían gente en la vida real que estaban luchando contra eso. Entonces, lo que quiero es que a ustedes no le pase lo mismo que me pasó a mí. ¿Ya? Que cuando empiecen a programar, tomen un papel y un lápiz y hagan un trabajo de mesa antes de empezar a programar. ¿Ya? Soséguense, respiren profundo. Yo sé que ustedes van a estar frenéticos por empezar a escribir código. ¿Ya? A todos nos gusta cuando compilamos algo, nos corre y hace lo que nosotros queremos. ¿Ya? A todos nos encanta esa sensación. Pero soséguense y dense un tiempecito para crear una buena estructura. Créanme que lo van a agradecer en el futuro. ¿Ok? Entonces, chicos, espero que les haya servido todo esto, que es más que nada algo teórico, pero que lo vamos a ver implementado en código y todo. No se crean que esto se va a quedar acá. ¿Ya? Es decir, vamos a ver cómo definir clases en Java, todas estas utilidades que yo les he dicho hasta ahora, las vamos a implementar, las vamos a ver en código y todo. Así que espero que toda esta teoría la hayan entendido hasta ahora y la podamos utilizar luego. ¿Ok? Entonces, eso es todo por hoy. Nos estaríamos viendo mañana. Entonces, chao, chao y que esté muy bien.